Hola, buenas tardes, buenas noches a quienes nos van a ver más tarde, buenos días. Bueno, estamos en el quinto encuentro día del Encuentro Latinoamericano Integral de Patrimonio Funerario. Esto lo organizamos junto con Chispazos Literarios y mi revista Patrimonio Funerario. Hace ya 3 años que compartimos esto con Sonia de Mitrópolis, hoy se encuentra con nosotros compartiendo distintos saberes, distintas investigaciones y trayendo una, una mirada distinta a lo que corresponde al patrimonio funerario o también permitirle a otros descubrir de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio funerario. Próxima participante, la nueva disertante, Graciela Blanco. Te encuentro por ahí, Graciela. Aquí Graciela estoy. Blanco es guía de turismo de San Isidro, también es psicóloga, ha participado en el primer encuentro y en el segundo no hubo oportunidad. Graciela, ¿estás allí? Estoy acá. ¿Se escucha? Ahí te escucho, te escucho. Te cedo la palabra para que vos nos sigas contando todo lo que has hecho, porque no es solamente el título de guía de San Isidro, ni tampoco el título de psicóloga. Sos una gran investigadora, realmente. Además de eso, una excelentísima persona, generosa, generosa con tu saber, que a mí me has ayudado muchísimo. El libro que los chicos están estudiando para los que después lo escuchen en diferido, el libro de Cooper que están estudiando con tanta pasión, me lo regaló por PDF Graciela Blanco. Así que te cedo la palabra, yo te paso la presentación Voy, o lo voy a puedes trat- pasar. voy a tratar de compartirlo. Dale, Si lo hagamos. consigo, bárbaro. Ningún problema, todos Y si aprendemos. Perfecto, mira, pude, ¿viste? bueno, es casi como un milagro. No, es Ahí está. paciencia. A la derecha, fíjate que tenés abajo. Ahí está, muy bien, Graciela. Perfecto. Te cedo la palabra Lo para que logré. sigas presentándote y para que puedas comenzar esta nueva propuesta, ¿sí? Bueno, en primer lugar, agradecerles, agradecerte a vos, Graciela, la invitación, agradecer a a las anfitrionas y, y a quienes me precedieron en este encuentro, porque realmente, bueno, fueron presentaciones interesantísimas, enriquecedoras y que no hacen más que confirmar los infinitos abordajes que tiene este patrimonio que, bueno, que tanto nos apasiona. En, en esta ocasión pensé cómo llevarlos a dar un paseo por el cementerio de San Isidro. Siempre, generalmente, bueno, me encanta a mí hablar de los simbolismos, pero pensé que era una buena oportunidad para actualizar un poco lo que estamos trabajando dentro de este cementerio, que es uno de los tres cementerios de San Isidro. Voy a aclarar además, San Isidro es una localidad que está a 30 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hacia el norte, cerca del río, tenemos tres cementerios, pero yo les voy a hablar hoy del cementerio central, porque bueno, como se ha dado en este encuentro, cuando hablamos de cementerios, es como que cada uno tiene su cementerio de referencia, donde tiene un poquito el corazón puesto allí. Este es el cementerio central de San Isidro, y como todos ya lo hemos escuchado al infinito, que cuántos de ellos comienzan en un camposanto. Respecto del Camposanto, junto a la iglesia de San Isidro, que la iglesia ha sido como el punto en torno al cual se fundó San Isidro,
no tiene una fecha de fundación oficial, sino que lo que se oficializó fue justamente cuando se funda, sí, la capellanía de San Isidro y se eleva esta capilla a instancias de Domingo de Acasuso. La cuestión es que en verdad no existen registros de cómo fue ese cementerio. Solo algunas palabras de Adrián Becar Varela, que también fue intendente, ya les voy a contar, que habla del Camposanto con lápidas de mármoles blancos con sentidas inscripciones. Algunos de esos mármoles con sentidas inscripciones llegaron a ese cementerio, pero mostrar esta fotografía, que es de las fotografías más antiguas que existen, nos da a entender dónde efectivamente estaba ese camposanto, detrás de la valla y de los árboles. Y también, hablando, como titulé esta charla, ¿no?, de protagonistas, protagonistas, testigos y testimonios. Esta foto es de una de las procesiones que se acostumbran a hacer en San Isidro el día del Santo Patrono, que es el 15 de mayo. Y esta foto es del año 56, 1856, cuando todavía no había pasado un año de la inauguración de ese primer cementerio civil que estaba a 30 cuadras en los extramuros de ese pequeño pueblo, casi una aldea. Y a mí me parece, en cierto modo, bueno, conmovedor y elocuente ver estos rostros, estas personas que en aquel momento fueron testigos de esa mudanza fúnebre de traslados de seres queridos a estos nuevos cementerios del siglo XIX. Ellos fueron los testigos y cuando hablamos del patrimonio funerario, claramente hacemos que el tiempo o los siglos vemos cómo coexisten, ¿no?, y que dialoguen las generaciones. Hoy, donde estaba esa capilla, esa pequeña parroquia, hoy es la Catedral de San Isidro, está exactamente en el mismo sitio. En ese atrio es donde estaba el cementerio. Y como contaba Nicolás, de cómo se va tomando como diferentes lenguajes la muerte a partir de las culturas y de los siglos y de los tiempos, en esta catedral, hoy, a ver si abrieron un cinerario. Hace unos pocos años, el lugar, que eso también es muy simbólico, porque donde estaba dentro de la catedral, inmediatamente en el ingreso, a mano izquierda, la santería desapareció para abrir el cinerario. Por supuesto, esto fue al cabo de terminar la pandemia. Bueno, y vamos llegando a este cementerio sanisidrense, que como les cuento está más o menos a 20 cuadras de esa catedral. Y tomé esta foto desde esta perspectiva, mostrando este barcito que está exactamente frente a la entrada del cementerio, por esta razón, porque en ese barcito que se llama La Buena Vida, pues, permanece exactamente igual que como fue en su momento
el negocio de la familia Lanzabecchia, la marmolería, donde allí realizaban los monumentos funerarios. Y algo se divisa en esta foto tan antigua, algunas cruces, ¿no? Dentro, algún ángel. Y, y así fue que, bueno, esto hoy es un barcito. La marmolería Lanzabecchia sigue estando frente al cementerio, pero ahora fundamentalmente se ocupa de vender los mármoles para las mesadas, para las cocinas divinas. Incluso, bueno, ahora hace poco ellos restauraron uno de los peldaños de la escalera de la catedral, gastados por tantas novias que entraron y que salieron. Se había quebrado y ellos se ocuparon de reemplazar ese mármol blanco. Pero ya no se encargan más ornamentos en nuestros cementerios. Este pórtico, a mí me gusta mucho mencionar que fue realizado en 1914 en una convocatoria que hizo Adrián Becar Varela, como les decía recién, cuando fue intendente. ¿Y por qué? Claro, se nombra generalmente al intendente que lo hizo, pero en verdad este pórtico, parte del muro perimetral, quienes lo hicieron fue la misma comunidad de San Isidro, de manera donde todo el mundo colaboró en la medida de sus posibilidades, desde el arquitecto, que fue Carlos María Flores Pirán, en ese momento estudiante de arquitectura, que él hizo el diseño absolutamente en forma desinteresada. Las familias más pudientes de San Isidro donaron dinero. Entonces ahí están los Ocampo, ¿no? Victoria Ocampo, por ejemplo, su papá, y muchos otros nombres muy sanisidrenses y tradicionales. Pero ¿qué pasó además? Este cementerio está en un barrio que se llama La Calabria. Obviamente se llama La Calabria porque allí llegaron una gran cantidad de inmigrantes italianos con sus saberes, sus artesanías, su trabajo, y ellos levantaron estos muros, ellos levantaron este pórtico, donaron los que tuvieron, que fue una industria, creo que de las primeras industrias de San Isidro, los ladrilleros, donaron ladrillos, donaron arena, donaron los materiales, la mano de obra, las piedras de esas escaleras, y ellos mismos los colocaron en este pórtico que les voy a ir mostrando. Ah, y esta foto es para mostrarles que, claro, el cementerio en verdad quedó no tiene árboles, prácticamente no hay verde dentro del cementerio, pero toda la manzana y media que ocupa, todo el perímetro está rodeado de tilos y que en esta época es maravilloso esa sombra que dan, cómo se traslucen las hojas con el sol, además del perfume de tilos. Este es, al ingresar en el pórtico, las puertas dan a la administración del cementerio con ese vidrio esmerilado que tiene el escudo de San Isidro, que también muestra la capilla de San Isidro. Del otro lado, enfrentándolo, está la capilla, y bueno, y hay un recorte de las baldosas, tan bonitas esas baldosas calcáreas que son tan características de esa época. Acá estamos ingresando, es la fachada interior, la que vemos de un lado, y del otro, ¿qué sucede mirando hacia el fondo? Que vemos directamente atrás
la salida o una entrada posterior. Y esto nos da la dimensión, la idea de que es una cuadra, es decir, una cuadra así de largo y de ancho es una cuadra y media. De modo que es un cementerio pequeño, muy amable de transitar. Y con esa peculiaridad que tienen todos los cementerios, tenemos esa experiencia que aún estando sobre calles populosas, a partir de que uno ingresa, lo que prevalece es el silencio. Este es un plano. Aquí yo puse la flecha de la entrada, desde donde estábamos mirando, y que veíamos aquí esa otra entrada o salida que da por la otra calle. Como ven, efectivamente es una cuadra y media, una manzana y media de superficie. Inmediatamente después de la entrada, ahí aparecen las bóvedas y los monumentos más antiguos, donde en algunos de ellos, como les contaba, las familias trasladaron, además de sus seres queridos, aquellas blancas lápidas que estaban en el Camposanto. Esta es otra vista. Y acá les voy a hablar de algo que me parece que, bueno, que también es muy peculiar de este cementerio. No lo he visto todavía en otros, no sé de la existencia, de que exista, se tomó alrededor de los años 30, 40, no hay información, no la hemos encontrado, y se perdió la memoria dentro del cementerio de cuando se expropió o se recibió en donación una bóveda, esta bóveda de estilo pintoresquista, de piedra, y la transformaron en el osario del cementerio. De manera que en, en los subsuelos, allí se conservan los restos y las cenizas de los vecinos de San Isidro, que pueden llevarlas al cementerio, dejarlas en este lugar en forma absolutamente gratuita, y que me gusta comentar una de las reflexiones de un cuidador del cementerio, hablando y diciendo que para él este era el mejor lugar a donde llegar, porque una vez que se llegase ahí, nadie los iba a sacar, que era el lugar más seguro donde estar. ¿No? Y efectivamente, tiene su puerta siempre abierta y ahí se vislumbran placas, plaquitas, imágenes dentro. En el piso está la puerta trampa con las escaleras, y allí debajo se llevan los restos. En cuanto llega, por ejemplo, una urnita de cenizas, por un tiempo están sobre un altarcito que tiene la bóveda, eh, con las flores frescas del momento, y al cabo de un tiempo se llevan al subsuelo. Les voy a contar algunas de las personalidades que tenemos, esas entre las que pueden tener más trascendencia a nivel nacional, no tan local, como por ejemplo es el caso del doctor Escudero, Pedro Escudero, eh, de esos profesionales médicos extraordinarios de una generación maravillosa, pujante y comprometida con el país,
y él trabajando en el Hospital Rawson crea el Instituto de Nutrición, fundando de esta forma la carrera, y no solamente en nuestro país, sino que en Latinoamérica, a propósito del encuentro funerario latinoamericano. En esas placas hay homenajes de Brasil, de Paraguay, de Perú, de médicos que llegaban becados a Buenos Aires para recibir la formación que impartía el doctor Escudero y así formar médicos dietistas, además de la carrera de nutrición. Y les voy a mostrar esta foto que me parece preciosa porque el doctor Escudero fue a los colegios normales de aquel entonces, donde las chicas se recibían quinto año de maestras, y él fue a hablarles de esta carrera con futuro, una carrera a nivel universitario, y en esta fotografía son las primeras egresadas de la carrera de nutrición que todavía también se da esa peculiaridad de que generalmente las nutricionistas son mujeres que en aquel entonces, bueno, eh, cocinaban y enseñaban a cocinar para los jardines de infantes, por ejemplo, para que los niños al volver a casa hubiesen recibido ya todas las calorías y lo que necesitaban para crecer sanos. También en esta bóveda está un matrimonio que es el de Roberto Guevara y Ana Lynch. Ellos fueron los abuelos de Ernesto Guevara de la Serna, es decir, el Che Guevara. Estas dos fotos familiares lo muestran, esto creo que es reconocible, estaba chiquito, acá con las manos en los bolsillos, detrás de su abuela, a la que adoraba, se querían entrañablemente. La abuela le decía Ernestito, está en esta otra foto más chiquito, también con la mano en el bolsillo y con cara de enojado. Y podría presumirse que quizás haya estado él frente a esta bóveda, porque los que nos cuentan sus biógrafos es que estando él en Córdoba estudiando ingeniería, que había sido la carrera de su padre, se entera de que su abuela estaba muy enferma, de modo que viaja a San Isidro, que es donde vivía, y donde él de pequeño, a los 12 años, había estado con sus padres viviendo una temporada. De hecho, en San Isidro fue que tuvo su primer ataque de asma. Vuelve a San Isidro a acompañar a su abuela. La acompañó día tras día hasta que su abuela falleció. Por eso quizás le haya acompañado hasta aquí. Lo cierto y lo que se dice es que eso lo determinó para que él cambiase de carrera y estudiase medicina. Acá está la foto más grande para verlos y para ver a su abuela. Y este es el monumento del que muchas veces les he hablado o habrán escuchado hablar, que se trata de un mausoleo público municipal donde se encuentran enterradas 12 chicas que murieron en el incendio de una fábrica en Martínez, una de las localidades de San Isidro, una fábrica de zapatillas que, que se incendió en un evento dramático realmente, y que fueron enterradas allí juntas, las 12 chicas. Pero más que hablarles del evento, les quería contar sobre este ángel
que es una de las esculturas más hermosas que hay en San Isidro, y que durante mucho tiempo fue como un misterio saber cómo este ángel había llegado al mausoleo. Ustedes ven que, hablando de los ángeles y sus gestos, es un ángel oferente, con rasgos femeninos, que está ofreciendo una rosa. Es un ángel oferente mirando hacia la tumba, y que esa rosa tiene el tallo quebrado, con lo que está simbolizando y nos está contando es que se ha tratado de muertes prematuras, de flores que fueron cortadas con mucha anticipación. Esto nos daba a entender que quien había donado el ángel tenía que saber muy bien de simbología, porque con solo verlo ya nos está contando qué es lo que puede estar pasando allí. Gracias a la intervención de el bibliotecario del Museo Becar Varela, de Sebastián Freijero, que conocía de esta investigación, él encontró en una revista parroquial y me la envió la noticia de este proyecto y de quién había donado el ángel. Y el ángel lo había donado Jorge Caudi. O sea, y en la revista lo que decía es que este señor Jorge Caudi, que es el señor tan apuesto que tiene el sombrero en la mano, muy elegante, lo que nos contaba es que era presidente de la Federación de Bochas. O sea, qué raro. No que hayan hecho un homenaje a estas chicas, pero que él donase ese ángel siendo el presidente de la Federación de Bochas. Bueno, la cuestión es que era una de las cosas que él hacía. Lo cierto es que Jorge Caudi era empresario, constructor de bóvedas, de las cuales hay una enorme cantidad en Recoleta, en el cementerio de Recoleta, que pudimos ir relevando con la participación de María Laje y de Susana Gesualdi, y así también descubrir que Jorge Caudi fue el primero en escribir una guía para visitar la Recoleta. Vamos que bueno, fue un pionero de este trabajo que nosotros hoy estamos haciendo y que pudimos reeditar con María y con Susana para dar a conocer ese trabajo de él, con las fotografías, con una breve biografía y con las fotos de las bóvedas que él construyó. Por eso era muy claro de que se trataba de un hombre que sabía de una gran sensibilidad y que eligió para las chicas el ángel que las tenía que acompañar. El año pasado se volvió, afortunadamente, a dar el curso para guías de San Isidro. Desde el 2019 fue la última camada de egresados, vino la pandemia y recién el año pasado se pudo volver a realizar. Y el año pasado estos chicos pudieron tener clases sobre patrimonio funerario por primera vez en el curso de guías. Entonces, estos son los egresados y ya comenzaron a ser guiadas en el cementerio, cual me parece hermoso que estas nuevas generaciones, ¿no?, continúen con esta intención y con este amor al patrimonio cultural funerario. Pero
voy a terminar con otra guiada que no fue ni para los turistas, ni para los vecinos, ni para extranjeros, sino para los nuestros que trabajan dentro del cementerio. Esta foto hermosa es con los muchachos que trabajan en el campo, que hacen los enterramientos, las exhumaciones, los que parece que nunca estuviesen, son como invisibles, el capataz de todos ellos. Y les propusimos y estuvieron encantados y se ve en los gestos, esta foto la sacamos al final de la recorrida, que fue una guiada de un verdadero intercambio, porque nosotras podemos saber muchas cosas y contarles de símbolos, de estilos, de personajes, pero ellos tienen un montón de cosas para contar, muchísimas cosas para contar, hermosas. Y, y me parece que además de formar guías, es muy valioso también y estos intercambios con las personas que trabajan dentro del cementerio, porque no solo le da más valor al trabajo que hacen, que muchas veces es como rechazado o negado, sino que además ellos mismos pueden tener el orgullo y el saber de en qué lugar trabajan y también de poder compartirlo, no solamente con los visitantes del cementerio, sino también en sus propias casas. Bueno, con esto me voy despidiendo. Les doy las gracias con este mensaje que, bueno, que es una placa del cementerio de San Isidro con un texto que nos interpela a todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo salgo? Te- Espectacular, Graciela. Siempre me sorprendes con algo nuevo. Hoy no fue la iconografía, la iconología, sino que fue una vivencia, el llevarnos al cementerio que vos guiás y mostrarnos de qué manera uno puede contar el patrimonio funerario y que siempre va a ser atrayente, porque a través de un hecho trágico como la muerte de esas mujeres, ¿no? Encontramos la relación con otra persona y ya lo relacionamos con otro cementerio como es Recoleta. O sea, creo que eso es Es lo que nos infinito. apasionamos por lo patrimonio funerario. eh, es lo que tratamos de transmitir. No es solamente la muerte, no es hablar de un difunto, es hablar de un patrimonio, es hablar de la memoria. Yo siempre hago hincapié en eso, la memoria. En la medida que siempre me recuerdo y cuento el cuento del libro de Fahrenheit 451. Mientras haya alguien que recuerde y pueda recitar un libro, ese libro no se va a perder. Eso es del autor Red Bradbury, que me encanta. Y esto es lo que hacemos con el patrimonio funerario, ¿no? Cada uno tiene sus actividades, vos con la tuya, que en realidad no tiene mucho que ver, o yo como contador no tenemos mucho que ver con el patrimonio en sí. Somos guías ambas, Bueno, los pero psicólogos tenemos mucho que ver con la memoria. claro, con la memoria y El- también con el poder soportar ese dolor, ¿no? O sea, cómo uno sí, transita el dolor. con los Ayer, duelos bueno, y la memoria, tal cual. exactamente, recién ayer les cuento a todos los que me van a escuchar, y lo voy a dejar a esto, no lo voy a cortar. Ayer pude hablar con el hijo de mi mejor amigo. El hijo de mi mejor amigo murió de una manera trágica hace 10 años. Bueno, ese día el hijo me avisa, ¿no? Que hacía 10 días había fallecido su papá, pero se enteraba ese día. No hablamos nunca más. Yo obviamente estaba acá en Córdoba, eso ocurrió en Buenos Aires, no podía ir. Y recién ayer pudimos hablar de la muerte del padre, o sea, hasta qué punto no nos afecta, hasta qué punto uno tiene que pasar una elaboración de ese duelo
y los duelos no son iguales porque nadie es igual a otro. Y esa parte también es interesante, que bueno, que quizás en un futuro alguien pueda hablar sobre eso, alguien que sea un profesional, que pueda tomarlo. No sé si viste el martes que estuvo Moisés Orozco hablando sobre brujerías en los cementerios, tema al que yo le escapaba, y lo hizo muy, muy bien, o sea, Sí, creo que esta comunidad del patrimonio funerario nos permite poder explayarnos, explayarnos, mejor dicho, explayarnos sobre una temática que ha sido ciertamente tabú y que hoy por hoy estamos descubriendo que es la vida misma. Es así, porque ese señor que hace la donación del ángel y esa simbología de proteger esas niñas, realmente me pareció maravilloso. Así que te agradezco muchísimo, te a invito a vos. escuchar a Marta, que también es otra amiga. Hoy es un día de amigas, tanto Yamila, Janina, Marta y vos han sido personas muy entrañables que me han acompañado en este tiempo. Vos me acompañaste en el primer conversatorio que yo di sobre patrimonio funerario. Y fuiste la que Sí, sugeriste el hacer capacitaciones y fuiste la que sugeriste que esto formara parte de la currícula de materias de los guías. No hay ni patrimonio funerario ni patrimonio religioso. No hay esas dos cosas que tanto usamos los guías. O sea, o totalmente. digamos un cementerio o una iglesia. Pero bueno, en algún momento lo lograremos o algunos de los que nos siguen realizarán eso. Te mando un beso enorme y un gran abrazo. Bueno, Gracias.